A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 13 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 8 de abril de 1973 en Nueva York. Chaturvarnam maya srishtam guna karma vibhagasa tasya kartaram api mang vidhi akartaram abhyam. This is a verse from Bhagavad Gita. Este es un verso de la Bhagavad Gita. Most of you know this book, Bhagavad Gita. La mayoría de vosotros conocéis este libro, la Bhagavad Gita. It is very famous book of knowledge. Es un libro de conocimiento muy famoso. And we are presenting Bhagavad Gita as it is. Y estamos presentando la Bhagavad Gita tal como es. This Krishna consciousness movement means to present Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. Este movimiento para la conciencia de Krishna significa presentar la Bhagavad Gita tal como es, libre de adulteraciones, de impurezas. So Krishna says, 4 classes of men. Chaturvarna. Krishna habla de 4 clases de personas, Chaturvarnyam. Chatur means 4. Chatur significa 4. And Varnam means division of society. Y Varna significa división de la sociedad. Just like Varna means color. Varna también significa color. As there are division of color, red, blue and yellow. Del mismo modo que hay divisiones de colores, el rojo, el azul, el amarillo. Similarly, human society should be divided according to the quality. Del mismo modo, los seres humanos, la sociedad humana, debe dividirse conforme a las cualidades. The quality is also called color. La cualidad también se denomina color. The Chatur Varnam Maya system Guna Karma Vibhagas. Chatur Varnam Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasa. So, there are 3 qualities in this material world. En el mundo material hay 3 cualidades. 3 qualities. 3 cualidades. Or 3 colors. O 3 colores. Red, blue and yellow. Rojo, azul y amarillo. You mix it, Los mezcláis then you become 81 colors. y obtenéis hasta 91 colores. 3 colors, 3 upon 3 multiplied, it becomes 9. Son 3 colores y 3 por 3 lo multiplicáis y tenéis 9. 9 upon 9 multiplied, it becomes 81. 9 por 9 lo multiplicáis y tenéis 81. So, there are 8,400,000 different forms of living entities. De modo que hay 8.400.000 formas distintas de entidades vivientes. Due to this mixture of different qualities. Debido a esa mezcla de distintas cualidades. Nature is manufacturing different types of body according to the association of the living entity to the particular type of quality. La naturaleza fabrica distintos tipos de cuerpos
en función del contacto de la entidad viviente con determinados tipos de cualidades. Living entities are part and parcel of God. Las entidades vivientes son partes integrales de Dios. Suppose God is the big fire and living entities are just like sparks. Suponed que Dios es como un gran fuego, una gran hoguera, y las entidades vivientes son como chispas. The sparks, they are also fire. Las chispas también son fuego. Sparks also, if one spark falls on your body, on your garment, it burns. También las chispas, si una chispa os cae en el cuerpo sobre la ropa, lo quema. But it is not as powerful as the big fire. Pero no son tan poderosas como la gran hoguera. Similarly, God is all powerful. Del mismo modo, Dios es todopoderoso. God is great. Dios es grande. We are part and parcel of God. Nosotros somos partes integrales de Dios. Therefore, our greatness is very, very small, infinitesimal. Por eso nuestra grandeza es de lo más diminuta, infinitesimal. God is great. Dios es grande. Therefore, He has created so many universes. Por eso ha creado tantos universos. We cannot account for even one universe. Nosotros no podemos concebir ni siquiera un universo. This one universe which we see, the sky, the dome, within that sky, este universo que vemos, el cielo, la cúpula, dentro de ese cielo, outer space, el espacio exterior, there are millions and trillions of stars, planets. Hay millones y trillones de estrellas, de planetas. That floating. Y flotan. Floating in the air. Flotan en el aire. Everyone knows. Todo el mundo lo sabe. We can float one Sputnik in the sky and we take so much credit that we have become very, very great scientists. Podemos hacer flotar un Sputnik en el espacio y nos damos tantos méritos. Decimos que somos muy grandes científicos. We don't care for God. Dios no nos importa. This is foolishness. Eso es de necios. Foolish person will say like that. Eso es lo que dirán las personas necias. But one who is intelligent, he knows that God is floating millions and trillions of planets in the sky. Pero la persona inteligente sabe que Dios hace flotar en el cielo, en el espacio, millones y trillones de planetas. And what we have done in that comparison? ¿Y qué hemos hecho nosotros en comparación con eso? This is intelligence. Eso es inteligencia. So, we have become very much proud of our scientific knowledge. Nos hemos vuelto muy orgullosos, estamos muy orgullosos de nuestro conocimiento científico. And therefore, at the present moment, we defy the existence of God. Y por ello, en los momentos actuales, desafiamos, negamos la existencia de Dios. Sometimes we say that I have become God now. A veces decimos, Dios, ahora soy yo. These are foolish statements. Son afirmaciones necias. You are nothing in comparison to the intelligence. He is also intelligent. No eres nada en comparación con la inteligencia. Él también es inteligente. Because we are part and parcel of God, that we can study what is God if we simply study ourselves. Debido a que somos partes integrales de Dios, podemos estudiar
¿qué es Dios si simplemente nos estudiamos a nosotros mismos? Just like if you study a drop of sea water, Es como si estudiáis una gota de agua del mar. if you analyze chemically, you'll find so many chemicals in that drop. Si la analizáis químicamente, veréis en esa gota tantas sustancias químicas. So you can understand what is the composition of the sea. De modo que podéis entender cuál es la composición del mar. The same composition, Tiene la misma composición, but in greater quantity. pero en cantidad mayor. That is the difference between God and ours. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. We are small gods, we can say, small gods. Somos pequeños dioses, eso sí podemos decirlo, pequeños dioses. Teeny, sample gods. Diminutos dioses, una muestra de Dios. Therefore we are so much proud. Y por eso estamos tan orgullosos. But we should not be proud because we should know that all our qualities are taken from God. Pero no debemos estar orgullosos porque debemos saber que todas nuestras cualidades las recibimos de Dios. Because we are part and parcel. Porque somos sus partes integrales. So originally all these qualities are there in God. Y originalmente todas esas cualidades están en Dios. And therefore Vedanta Sutra says, what is God, what is absolute truth, Y por eso el Vedanta Sutra dice, ¿qué es Dios? ¿Qué es la verdad absoluta? Athata Brahma Jigyasa, when Atato Brahma Jigyasa. inquire about God, about the absolute truth, the answer is immediately given. Janmadasya jataha. Cuando preguntamos, cuando investigamos acerca de Dios, acerca de la verdad absoluta, la respuesta se da inmediatamente. Janmadhyasya yataha. The absolute truth is that from whom everything comes, everything emanates. La verdad absoluta es aquello de quien todo viene, de quien todo emana. So everything is coming from God. Todo viene de Dios. He is the original source of all supplies. Él es la fuente original de todo lo que existe. Now, what is our position? ¿Cuál es entonces nuestra posición? There are innumerable living entities. Hay infinitas entidades vivientes. Nitya nityanam chetanas chetananam. Nityo nityanam chetanas chetananam. That is Vedic information. Esa es la información védica. God is also a living entity like us, but he is the chief living entity. Dios, como nosotros, es también una entidad viviente, pero es la entidad viviente principal. And we are also living entities. Y también nosotros somos entidades vivientes. Just like one father. Es como un padre. Father may have got 20 children, Un padre puede haber tenido 20 hijos. 20 sons. 20 hijos. Formerly they used to have 100 sons. En el pasado solían tener 100 hijos. Now the fathers have no such power. Ahora los padres no tienen tanto poder. But up to 5,000 years ago, King Dhritarashtra gave birth to 100 sons. Pero en el pasado, hace 5.000 años, el rey Dhritarashtra fue padre de 100 hijos. Now we are saying that we are overpopulated. Ahora nosotros decimos que padecemos de superpoblación, But that's not the fact. pero no es así. At the present moment, where there is the question of overpopulation, En estos momentos, en los momentos actuales, ¿cómo se puede hablar de superpoblación? now how many of us giving birth hundreds of children? No.
¿Cuántos de nosotros están siendo padres o madres de cientos de hijos? No, nobody. Nadie, no. But formerly, a father could give birth to 100 children. Pero en el pasado, un padre podía tener 100 hijos. So there is no question of overpopulation. De modo que no se puede hablar de superpoblación. And even there is overpopulation, we get information from the Vedas. E incluso si hay superpoblación, los Vedas nos dan la siguiente información. Eka jo bahunam vidadhati kaman. Eko yo bahunam vidadhati kamam. That one chief living entity, God, he can maintain innumerable living entities. Esa entidad viviente principal, Dios, puede mantener a infinidad de entidades vivientes. There is no question of overpopulation. No se puede hablar de superpoblación. This is a false theory. Esa teoría es falsa. If God can create, He can maintain also. Dios, si puede crear, también puede mantener. And actually this is the fact. Y en realidad así es. I am traveling all over the world. Yo viajo por todo el mundo. There are so much vacant places upon the surface of the globe. Y hay tantos lugares despoblados en la superficie del mundo. That the 10 times more than the present population can be easily maintained. Que se podría mantener fácilmente una población 10 veces mayor que la población actual. But we do not know how to use it. Lo que ocurre es que no sabemos cómo usarla. In Africa, in Australia, in your America, there is enough land still lying. En África, en Australia, en vuestra América, abundan las tierras todavía vacías. But because we have encroached upon the land of Krishna, the difficulty is there. La dificultad está en que queremos adueñarnos de la tierra de Krishna. China is overpopulated, India is overpopulated. La China está superpoblada, India está superpoblada. But if we take to Krishna consciousness, these difficulties will be over within a second. Pero si emprendemos el cultivo de conciencia de Krishna, esas dificultades desaparecerán en un segundo. Krishna consciousness means to take everything Krishna's. Conciencia de Krishna significa recibirlo todo de Krishna. I am also Krishna's. Yo también soy de Krishna. That is Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. Actually that is fact. En realidad es así. Everything Krishna means God. Todo Krishna significa Dios. Everything belongs to God. Todo pertenece a Dios. I also belong to God. También yo pertenezco a Dios. Ishavasam idam sarvam. Ishavasyam idam sarvam. Everything belongs to God. Todo pertenece a Dios. That's the fact. Es un hecho. But we do not accept the fact. Pero es un hecho que no aceptamos. We take something illusory. Aceptamos las cosas ilusorias. Therefore it is called Maya. Y por eso se denomina Maya. Just like the Americans. Es como los americanos. They are claiming this land is for the American group. Están diciendo que esta tierra es para el grupo americano. Similarly, other nations, but the land actually belongs to God. Y lo mismo en otras naciones dicen, pero la tierra en realidad pertenece a Dios. Land, the sky, the water, and the products in the land, in the sky, in the water, everything belongs to God. La tierra, el cielo, el agua y los productos de la tierra, del cielo, del agua, todo pertenece a Dios.
And we are children of God. Y nosotros somos hijos de Dios. We have got the right to live at the expense of Father, Tenemos derecho a vivir a expensas del Padre. just like we live, small children. Es como nosotros, los niños pequeños, viven. They live at the cost of Father. Ellos viven a costa del Padre. Similarly, we also live by the arrangement of God. Y del mismo modo, también nosotros vivimos porque Dios así lo ha dispuesto. Why should we claim that this is our property? ¿Por qué vamos a pretender que esto es propiedad nuestra? This is the idea of spiritual communism. Este es el concepto del comunismo espiritual. In Bhagavad, these things are stated. How to feel spiritual communism. Estas cosas se explican en el Bhagavad, cómo sentir el comunismo espiritual. In the spiritual communism, the present communists, they are thinking of the human being only. En el comunismo espiritual, los comunistas de ahora, los comunistas que ahora hay, piensan solamente en el ser humano. And the animals are being sent to the slaughterhouse. Y a los animales los envían al matadero. Although the human being and the animal is born in the same land, Aunque tanto el ser humano como el animal han nacido en la misma tierra. actually they are also nationals. En realidad, también ellos son miembros de la nación. National means one is born in that particular land. Miembro de la nación significa quien ha nacido en esa tierra en particular. So why not these animals national? ¿Por qué entonces no se da la nacionalidad a esos animales? But because they have no Krishna consciousness, they cannot think so broadly. Pero debido a que carecen de conciencia de Krishna, no pueden tener pensamientos tan amplios. They think nationalism means it is limited to the human being. Ellos piensan que nacionalismo significa limitado a los seres humanos, Not to the animals, not to the trees. no a los animales ni a los árboles. But when you become Krishna conscious, you understand that the trees, the plants, the reptiles, the aquatics, the human being, the beast, Pero cuando te vuelves consciente de Krishna, entiendes que los árboles, las plantas, los reptiles, los seres acuáticos, los seres humanos, los mamíferos, everyone, each and every one, part and parcel of God. todos y cada uno de ellos son partes integrales de Dios. According to their karma, they have got different bodies. En función de su karma, han recibido distintos cuerpos. The color, as I explained. Es el color, como ya he explicado. According to Karanam Gunasanga Asya Sadasad Janma Jonishu. These things Conforme a Karananguna Sangasya Sadasat Yamma Yonisu. are described in the Bhagavad Gita. Estas cosas se explican en la Bhagavad Gita. One has got a different type of body according to his karma. Se recibe un tipo de cuerpo distinto en función del karma. Karmana daivanetrena jantat deha upapattai. Karmana daivanetrena yantor deha upapataye. By karma we create next body. Mediante el karma creamos nuestro siguiente cuerpo. So this is a great science. Esta es una gran ciencia. People do not know how things are taking place, La gente no sabe cómo se producen las cosas, how there are so many species of life, cómo hay tantas especies de vida distintas, how one is so-called happy or so-called distressed, cómo una persona es supuestamente feliz y la otra supuestamente sufre, why one is rich, one is poor, porque uno es rico y otro es pobre, why there are so many planets, porque hay tantos planetas, why some of them are demigods and some of them are human beings.
Porque algunos son semidioses y otros seres humanos. Some of them are animals. Porque otros son animales. It is a great science. Es una gran ciencia, But there is no cultivation of this knowledge in the modern universities or educational institutions. pero este conocimiento no se cultiva en las universidades modernas o en las instituciones educativas actuales. Perhaps we are the only group of men who are trying to propagate this science of Krishna consciousness. Tal vez seamos el único grupo de personas que estemos tratando de propagar esta ciencia de la conciencia de Krishna. But it is a perfect science to understand the position. Pero se trata de una ciencia perfecta para entender la situación. Now, Krishna says, Chaturvarnam maya system gunakarma vibhagas. Krishna en este verso dice, Chatur Varnyam Maya Shristam Guna Karma Vibhagasa. When we are animals, we have to pass through animal bodies. Cuando somos animales tenemos que pasar a través de cuerpos animales. By evolution we have come to this human form of body. Mediante la evolución hemos llegado a este cuerpo, a la forma humana. Now it is an opportunity to get out of this cycle of birth and death. Y ahora tenemos la oportunidad de liberarnos del ciclo de nacimientos y muertes. This is our real problem. Ese es nuestro verdadero problema. But people, because they have no education, poor fund of knowledge, Pero la gente, debido a que no tienen educación, a su escasa reserva de conocimiento, there is no educational institution how transmigration of the soul takes place. They do not. no hay una institución educativa que estudie cómo se produce la transmigración del alma. No lo saben. Big MA PhDs, Grandes catedráticos, profesores y licenciados, but they do not know what is the actual position of the living entity. pero no saben cuál es la verdadera posición de la entidad viviente. But that is the real problem. Pero ese es el verdadero problema. They do not know the real problem. Ellos no conocen el verdadero problema. The real problem is, it is stated in the Bhagavad Gita, El verdadero problema es, tal como afirma la Bhagavad Gita, Janma Mrityu Jara Vyadhi. Janma Mrityu Jara Vyadhi. Birth, death, old age and disease. Nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. This is real problem. Ese es el verdadero problema. Nobody wants to take birth. Nadie quiere nacer, At least nobody wants to die. por lo menos nadie quiere morir. Birth and death. Nacimiento y muerte. Wherever there is birth, there must be death. Allí donde haya nacimiento tendrá que haber muerte. Anything which is born must die. Todo lo que nace tiene que morir. So, Janma Mrityu. Janma Mrityu. And old age. Y la vejez. So long you live, you have to change your position. Mientras vives tienes que cambiar de situación. So one position is this old age, just like Y una de las situaciones es la vejez. we have become old. Es como yo me he vuelto viejo. There are so many complaints. Hay tantas cosas de que quejarse. Jara Yara and Vyadhi. y Vyadhi. And when we become diseased, Y cuando nos enfermamos, everyone should become diseased. todo el mundo deberá enfermar. Everyone should become old. Todo el mundo debe volverse viejo. Everyone must die. Todos tienen que morir. This is the problem. Y ese es el problema. Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshan. Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. We are trying to mitigate all our miserable conditions of life. Estamos tratando de aliviar todas las circunstancias miserables de la vida. That is struggle for existence. Eso es la lucha por la existencia.
We are scientists. Somos científicos. We are discovering many counteracting processes to get out of distress condition. Estamos descubriendo muchos procesos para hacer frente a las enfermedades, para liberarnos de ellas. But the difficult position, Janma Mrityu Jara Vyadhi, we are avoiding. Pero la dificultad, Janma Mrityu Jara Vyadhi, la evitamos. Because we cannot do anything. Porque no podemos hacer nada. We cannot, the so-called science, they cannot solve this problem, although sometimes they falsely become proud. No podemos, ni siquiera la supuesta ciencia no puede resolver este problema, aunque a veces falsamente están orgullosos de que That by science we shall become immortal and so on. Que mediante la ciencia nos volveremos inmortales, etcétera, etcétera. These things were tried before also by atheistic class of men like Ravana, Hiranyakashipu. Estas son cosas que intentaron ya mucho antes los ateos como Ravana, Hiranyakashipu. But it is not possible to become successful, pero no es posible alcanzar el éxito. To stop birth, death, old age and disease. That is not possible. Poner punto final al nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. No es posible. If there is any possible process, that is Krishna consciousness. Si hay algún proceso posible, ese es la conciencia de Krishna. That is Krishna consciousness. La conciencia de Krishna. If you become Krishna conscious, then you can get a body. Si te vuelves consciente de Krishna, entonces puedes recibir un cuerpo. Not get, you have already got the body, spiritual body. No recibir, es un cuerpo espiritual que ya tienes. And upon that spiritual body, this material body has developed. Y sobre ese cuerpo espiritual se ha desarrollado este cuerpo material. Like dress. Es como un vestido. Your coat is cut according to your body. Tu chaqueta está cortada conforme a tu cuerpo. Similarly, this material body is cut according to our spiritual body. Y del mismo modo, el cuerpo material está cortado conforme al cuerpo espiritual. So you have got our spiritual body. De modo que tenemos nuestro cuerpo espiritual. This material body is covering. El cuerpo material es una cubierta. Bhashamsi jirnani. Vasamsi jirnani. Just like dress. Es como un vestido, un traje. Your shirt and coat is the covering of your real body. Tu chaqueta, tu camisa son lo que cubre tu verdadero cuerpo. Similarly, this body, gross body and subtle body, made of material elements. Del mismo modo, este cuerpo, el cuerpo denso y el cuerpo sutil, hechos de elementos materiales. The gross body is made of earth, water, air, fire. El cuerpo denso está hecho de tierra, agua, aire, fuego. And the subtle body is made of mind, intelligence and ego. Y el cuerpo sutil está hecho de mente, inteligencia y ego. This is the shirt and coat. Esos son la chaqueta y la camisa. Within this shirt and coat there is the soul. Dentro de esa chaqueta, dentro de esa camisa está el alma. So, the soul is now encased in this material body. De modo que el alma ahora está enjaulada en el cuerpo material. And our business in the human form of body. Y nuestra misión en la forma humana de cuerpo. Animal form of body, we cannot do this. En los cuerpos de forma animal esto no podemos hacerlo. But the human form of body, we can understand that I am not this body. Pero en el cuerpo de forma humana podemos entender que yo no soy el cuerpo. The body, this material body, is a outer encasement. El cuerpo, este cuerpo material, es una jaula externa.
And because I have got this body, I am subjected to birth, death, old age and disease. Y debido a que poseo, a que tengo este cuerpo, estoy sujeto al nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Now, in the human form of body, Ahora, en el cuerpo de forma humana, I understand it. yo lo entiendo. So, if I take the process, how to get out of this cycle of birth and death, then our human life is success. De modo que si yo acepto el proceso, si sigo el proceso que me enseña cómo liberarme del ciclo del nacimiento y la muerte, nuestra vida humana es un éxito. This is Krishna consciousness movement. Y eso es el movimiento para la conciencia de Krishna. How we are helping people how to get out of this material body. Estamos ayudando a la gente a liberarse del cuerpo material And revive your own spiritual body. y a revivir vuestro propio cuerpo espiritual. And in that spiritual body, you go back to home, back to God. Y en ese cuerpo espiritual a ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. This is the process. Ese es el proceso. Takta deham punarjanma naiti. Tyagdvadeham punarjanma naiti. But people are so attracted to this material body that they are prepared to become cats and dogs next life. Pero la gente siente tanta atracción por el cuerpo material que están dispuestos a ser gatos y perros en la siguiente But they vida are not prepared to go back to home, back to God. y no están dispuestos a ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. This is the problem. Y ese es el problema. So why this problem? ¿Y a qué se debe ese problema? ¿Por qué ese problema? Because the human society is in chaos. Porque en la sociedad humana reina el caos. A chaotic condition. Estamos en una situación caótica. There must be division of 4 classes. Tiene que existir esta división de 4 clases. One class must be Brahman, intelligent class. Una clase debe estar formada por los brahmanas, los hombres de la clase inteligente. And one should be Kshatriya, one class, the administrator. Because Y otra clase debe estar formada por los kshatriya, los administradores. human society, they require good consulting brain, good administrators, good producers, and good workers. Porque en la sociedad humana necesita un buen cerebro a quien consultar, buenos administradores, buenos productores y buenos obreros. That is the division of Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Esa es la división en Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Therefore Krishna said, Chaturvarnam maya sristam. Por eso Krishna dice, Chatur Varnyam Maya Shrishtam. In order to keep smooth facilities for human life, there must be 4 divisions. A fin de tener buenas facilidades en la vida humana, tiene que haber 4 divisiones. If you say that we don't require Brahman, Si decís, no necesitamos brahmanas, if you don't require Brahmana, then you will suffer. si no necesitáis brahmanas, vais a sufrir. Just like you have got this body, Es como tenéis el cuerpo. and if you think this part of the body is very expensive, always eating, cut it off. Y si pensáis, esta parte del cuerpo es muy cara, siempre está comiendo, vamos a cortarla. Then you will dead. Moriréis. Similarly, just to keep your body in good condition, in living condition, you must have your head, you must have your arms, you must have your belly, you must have your legs. Del mismo modo, para mantener vuestro cuerpo en buena salud, en mantenerlo vivo, tenéis que tener la cabeza, los brazos, el estómago, las piernas. You cannot say
that I can avoid this part of the body. No. No podéis decir, yo esta parte del cuerpo no la quiero, la evito. No. Similarly, Chaturvarnam Maya System, Y del mismo modo, Chaturvarnyam Maya Shristam. the 4 divisions of the society must be there. Las 4 divisiones de la sociedad tienen que existir. Otherwise it will be chaotic, a dead body. De no ser así, será un caos, será un cuerpo muerto, un cadáver. So at the present moment, the difficulty is, there is no Brahmana, there is no Kshatriya. En los momentos actuales, la dificultad está en que no hay brahmanas, no hay kshatriyas. There are only the Vaishyas and the Shudras. Solo hay vaishyas y shudras. Belly, Vaishya means belly. El estómago, vaishya significa estómago, barriga. And Shudra means the leg. Y shudra significa la pierna. So if out of the 4 divisions, one is wanting, the society must be in chaotic condition. Y si de esas 4 divisiones falta una, la sociedad se encontrará en una situación caótica. The 4 must exist. Tienen que existir las 4. Although comparatively, head is the most important part of the body, but still, you cannot neglect the leg also. Aunque comparativamente la cabeza es la parte más importante del cuerpo, tampoco podéis dejar de lado las piernas. This is a cooperative combination. Es una combinación que coopera, que colabora. So we have to cooperate. De modo que tenemos que colaborar. It doesn't matter. No importa. One is very intelligent, one is less intelligent, one is Uno es muy inteligente, otro es menos inteligente. less intelligent. The 4 classes are there. Otro todavía menos inteligente, pero tenemos las 4 clases. The most intelligent class is the head, brain. La clase más inteligente es la cabeza, el cerebro. And the next intelligent class, the administrator, government. Y la clase que le sigue en inteligencia son los administradores, el gobierno. The next intelligent class, the industrialists, merchants. La clase que le sigue en inteligencia son los industriales, los comerciantes. The next intelligent class is the worker. Y la clase siguiente en cuestión de inteligencia son los obreros. All of them are required. Todos ellos son necesarios, But at the present moment, there is only this mercantile industrialist and worker. pero en los momentos actuales lo único que hay son estos comerciantes, industriales y obreros. There is no brain. Y no hay cerebro. How to conduct society? ¿Cómo dirigir la sociedad? How to become perfect human society? ¿Cómo llegar a ser una sociedad humana perfecta? How to fulfill the mission of human society? ¿Cómo satisfacer o cumplir la misión de la sociedad humana? For these things there is no brain. Para estas cosas no hay cerebro. So, this Krishna consciousness movement is creating some brain of the human society. Y este movimiento para la conciencia de Krishna está creando el cerebro de la sociedad humana. Brahman. Brahmana. And this brain, Brahmana's business is Y ese cerebro, la función, la misión del Brahmana es... Brahmana, this word, very word comes. Brahmana, esta palabra, la misma palabra viene... Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namo. So, Brahmana means one who knows God. Brahmana significa el que conoce a Dios. That is Brahman. Eso es Brahmana. And keeping in view God, they teaches others to become God conscious.
Y teniendo presente, sin perder de vista a Dios, enseña a los demás a volverse conscientes de Dios. Without becoming God conscious, the human society is simply animal society. Si no se vuelve consciente de Dios, la sociedad humana no es más que una sociedad animal. Because animals cannot be God conscious. However, you may go on preaching amongst the animal cats and dogs. Porque los animales no pueden ser conscientes de Dios, por mucho que prediques entre los animales, entre los perros y los gatos. It is not possible. No es posible, Because they have no brain to understand what is God. porque no tienen cerebro para entender quién es Dios o qué es Dios. So, in the human society, if there is no Brahmana who can teach about God, Y en la sociedad humana, si no hay brahmanas que puedan enseñar acerca de Dios, who can elevate person to God consciousness, que puedan elevar a las personas a la conciencia de Dios, then it is also animal society. entonces es también una sociedad animal. Simply eating, sleeping and sex life and defense. Simplemente comer, dormir, vida sexual y defenderse. These are the business of the animals also. Esas son las actividades también de los animales. The animals also know how to eat, how to sleep, how to enjoy sex life, how to defend. Los animales también saben cómo comer, cómo dormir, cómo disfrutar de la vida sexual, cómo defenderse. They know in their own way. Lo saben a su propia manera. So simply to do these business does not mean human being. Y el simple hecho de llevar a cabo esas actividades no significa que eres un ser humano. The mission of human being will not be fulfilled. Porque entonces la visión del ser humano, de la vida humana, no se cumplirá. There must be the 4 classes of man as Krishna recommends. Tienen que existir las 4 clases de personas, como aconseja Krishna. Chaturvarnam maya system. Chaturvarnyam Mayashristam. There must be a Brahminical class of man, Tiene que haber una clase brahmínica, a Kshatriya class of man, una clase kshatriya, Vaishya class. There are una clase vaishya, already, y ya existen, but they are not very scientifically settled pero no están organizadas o definidas de manera científica, as it is propounded in the Bhagavad Gita. tal y como propone la Bhagavad Gita. Chaturvarnam maya system. Chaturvarnyam Mayashristam. These are guna karma vibhagas. Están guna karma, son guna karma vibhagasa. Guna means according to quality. Guna significa en función de las cualidades. So, in India, these 4 classes of men are there, but they are in the name. En la India existen esas 4 clases de personas, pero lo son solo de nombre. Actually, it is also in the chaotic condition, because En realidad se encuentran también en una situación caótica. nobody is following the prescription as given by Bhagavad Gita. Guna karma vibhagas. Porque nadie sigue los consejos, el consejo que se da en la Bhagavad Gita. Guna karma vibhagasa. In India, although a person born in a Brahman family, but his guna qualities are less than Shudra. En la India, aunque una persona haya nacido en una familia brahmana, aunque sí por sus gunas, sus cualidades, es menos que un Shudra, But still he is being accepted as a Brahman. pese a todo se le considera, se le acepta como un brahmana. That is the difficulty. That Esa es la dificultad. for India's condition is so chaotic. A eso se debe la condición, la situación caótica de la India. But this is a scientific process. Pero este es un proceso científico. You Western people, you should try to understand that. Esto debéis tratar de entenderlo vosotros, los occidentales. And our boys and girls who have joined, they're trying to understand Y estos jóvenes que se han unido a nosotros tratan de entenderlo and execute the principles. y ponen en práctica los principios. So,
if you take up this Krishna consciousness movement, which is meant for the Brahmanas, De modo que si vosotros seguís a este movimiento para la conciencia de Krishna, que va dirigido a los brahmanas, if you become Brahmana by quality, si os volvéis brahmanas por vuestras cualidades, then the Western nations will be special. Entonces vuestras naciones occidentales serán, In America, they will be first class nation. sobre todo en Estados Unidos, en América, serán una nación de primer orden, They will be first class nation. una nación de primera categoría. You have got intelligence, Tenéis inteligencia, you have got resources, disponéis de recursos, you are also inquisitive, además tenéis deseo de saber, you catch up good things, captáis las cosas buenas, so you have got good qualities. de modo que tenéis buenas cualidades. You take up this Krishna consciousness movement seriously and you will become the first class nation of the world. Seguid este movimiento para la conciencia de Krishna con toda seriedad y llegaréis a ser una nación de primer orden en el mundo. That is my request. Eso es lo que os pido. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.